Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mayra Alejandra Escobar. Nací en Colombia, pero vivo en España, en la zona de Alicante, desde el año 2006. Crecí en una familia pues católica, no súper devotos, pero eran todos católicos, bautizados, comunión y los que podían pues casados. Crecí también, estudié la mayoría de la primaria y la secundaria en un colegio de religiosas, de las hermanas Teresitas, allí en Colombia. Y siempre tuve, en la niñez, tuve una relación muy bonita con el Señor. Siempre quería agradarle, siempre tenía mucho respeto por sus cosas. Eso me lo inculcó siempre mi abuela, que había que tener mucho temor de Dios y no temor en tener miedo, sino mucho amor y mucho respeto. Siempre cuando estaba allí en Colombia, como regla, no general, pero sí en su gran mayoría, el común de las familias, siempre pues tienen muchas necesidades, tienen dificultades, entonces como que está muy presente siempre la figura de Dios para pedirle que lo ayude, que lo proteja, siempre pues hay muchos peligros, entonces siempre estamos como acogiéndonos a la protección de Dios, por lo menos en mi casa, y mucha gente de la que yo conocía igual. Eh, Cuando estaba estudiando y estaba pequeña, siempre había escuchado el tema de las posesiones, de los embrujos, de tantas cosas, así que son miedosas y que son temas que la gente no suele hablar destapadamente, por decirlo de alguna forma, y era una de las cosas que más, nunca vi películas de posesiones ni exorcismos ni de esas cosas porque les tenía muchísimo miedo, era algo a lo que más miedo le tenía en la vida. Y, y al final, al final parece que cuando me vine aquí a España, pues como que se me olvidaron todas las cosas, ¿no? Eh, en el año 2006 me vine aquí a España, me vine a vivir a donde una tía, empecé a estudiar, y poco a poco, como veía que aquí no tenía necesidades, que lo tenía todo y eso, pues poco a poco me fui alejando de Dios. Cuando vivía con mi tía no íbamos a misa, no buscábamos de asistir a las cosas de la iglesia, ni mucho menos. Y claro, poco a poco pues me fui alejando. Luego conocí a mi pareja y él, claro, él también es colombiano y venía de una familia pues también católica y eso, pero si la mía era un poco alejada de la iglesia, la de él bastante más. Entonces, ellos estaban como en una iglesia muy rara, una iglesia que hubo allí en Latinoamérica que se marcaban los números 6 y unas cosas muy raras. Y yo cuando él me contó esas cosas, él no estaba muy metido, pero su padre sí que iba a la iglesia esa y todo. Y es increíble el poder que tiene el enemigo de a través de las personas manipular la voluntad y las creencias de la gente. O sea, la teoría esa que tenían era tan, la volteaban tanto a su favor que hasta parecía cierta, pero bueno, yo sin embargo eso nunca le hice caso a eso, y él tampoco, al estar aquí lejos de eso, pues menos, ¿no? Pero él tenía mucha repulsión por la iglesia católica, no le gustaba la iglesia católica, no creía en la Virgen, de hecho le tenía manía, odio, lo que fuera. Es que me da mucho dolor pensar eso, pensar que le tuviese odio a la Virgen, que luego era la que nos iba a rescatar, pero era así, es la verdad de las cosas. Y eso, entonces, claro, yo he sido una persona, pues, yo no tuve padre, yo crecí con mi abuela, y claro, quieras que no, crecer en una familia así un poco desestructurada, pues te hace no tener a lo mejor un carácter fuerte, o hacerte respetar en tus decisiones, siempre eres como más vulnerable, no sé. Y yo pues por no discutir con él, a lo mejor de decir porque a mí sí que en realidad me nacía ir a la misa, me nacía ir a la iglesia, pero siempre es más cómodo, bueno, por no discutir con o por la comodidad de no saber moverse el domingo, pues no vamos a misa ni mucho menos. Entonces, así fueron pasando los años,
tuve a mi nene con él, que ahora tiene ya 12 años, va a cumplir 13. Y sí, fueron pasando los años, la vida. Ha tenido, bueno, ahora cada vez menos, la verdad, un carácter muy fuerte. Y sí que es verdad que lo puedo decir que tenía porque se quedó en el pasado, tenía un problema y era que él estaba bien y de repente se le volteaba el tornillo, como digo yo, se le volteaba la personalidad y estaba enfadado y estaba amargado y no sabía por qué, ¿vale? Era como un problema de personalidad. Pensábamos todos que era un problema de personalidad o lo que fuera, de la niñez que tuvo, de los sufrimientos, bueno, lo que sea. Siempre esas cosas pues, dejan secuela y él, pues sus padres se separaron, todo. Bueno, bastantes cosas, bastantes problemas familiares, tanto de su parte como de la mía. El caso es que, que estábamos alejados los dos de Dios mucho y a mí él no lo conocía tanto como lo conocía yo y a mí me avergüenza más porque conociéndolo y sabiendo quién era, sabiendo todo, que me haya ido por las ramas tanto, que me haya descarriado tanto, que haya sido tan oveja descarriada. Entonces, yo ya estaba en el plan que decía, pues es que Dios no existe. ¿Cómo va a existir Dios y va a permitir que pasen tantas cosas? Eso no puede ser. Yo creo que, pero aún así en el fondo del corazón era como que tenía siempre la semilla sembrada, que así yo quisiera creer eso por todo lo que veía en el mundo, yo sabía que él estaba ahí. Y en el año 2019, empecé la carrera en el año 2017, empecé a estudiar, siempre había trabajado limpiando y empecé a estudiar. Y en el 2000 ya llevaba 2 años estudiando, intentando salir adelante para tener un trabajo mejor, para no tener que trabajar limpiando y estar pues enferma que de las manos, que de las piernas, que de la rodilla, que bueno, todo lo que nos duele a las que hemos limpiado. Y entonces conocí a una chica que estaba recién llegada de Colombia. Era una chica que tenía 3 niños menores a su cargo. Era una chica que era pues, homosexual, a pesar de que tenía 3 hijos, pero tenía parejas mujeres. Y yo en eso pues nunca me he metido, no tenía mucho conocimiento de eso. Siempre he pensado pues que uno debe respetar lo que cada uno se sienta o se crea. Lo veía en ese momento así y no la juzgué ni mucho menos. Y bueno, la distinguí, eso, la chica que la había traído aquí, la había abandonado y eso, y la vi con sus niños y eso, y pues siempre a mí no me gustaría que me hubieran abandonado y con mi hijo yo solita por ahí. Sin embargo, la chica pues bueno, ya estaba trabajando y todo, entonces era más de apoyo, de amistad, apoyo moral, por decirlo así, de tener un conocido que si necesita un favor o lo que sea, bueno, yo le ofrecí a la chica pues mi amistad, ¿no? Ella, bueno, yo la distinguí porque yo en ese tiempo iba a hacer manicuras y pedicuras a domicilio y la distinguí por eso, pero hubo unos meses que no volví a hablar de ella, ni a saber de ella y luego al tiempo me agregó al Instagram. Y entonces cuando me agregó en el Instagram ponía que ella era medium y bueno, sí, la página ponía memorias de una medium, bueno, una historia ahí. Y yo le dije, o sea, tú de verdad eres eso. Porque yo sí tenía entendido que esas cosas existían, pero no sabía de dónde venían. Estaba bastante ignorante en ese sentido, a pesar de haber estado en las cosas de Dios y haber estado en la iglesia y en el colegio. Sí que es verdad, cuando yo estaba en el colegio, yo veía a las niñas que jugaban a lo que hoy en día llaman a lo mejor el Charlie Charlie S, o a cosas con argollas y tijeras y cosas de libretas, que le preguntan a cosas aquí y responden. No sé cómo se explica eso, pero esos juegos también los he escuchado, los he visto aquí.
Y yo a eso le tenía muchísimo respeto. Y yo no entiendo a qué hora se me olvidó a mí todo el respeto que le tenía a las cosas así raras, porque, claro, luego como me he alejado tanto de Dios, a mí se me había borrado todo de la cabeza. Y yo le pregunté a la chica, ¿y tú de verdad eres eso? Y me decía, ay, sí, yo hago no sé qué, no sé cuántas. Me explicó un poco que ella, pues, o sea, que con ver una foto o algo así, pues que ella le podía decir cosas de futuro, bueno, cosas de esas. Y me dio así un poco de curiosidad, pero tampoco le hice mucho caso porque son cosas que no me llamaban mucho la atención y que tampoco ni me iban ni me venían. Entonces, bueno, al tiempo, me acuerdo que estábamos en el desfile de Reyes, allí donde yo vivía, y, y ella distinguió a mí, ahora mi esposo, mi pareja lo distinguió, y a ella le cayó muy bien, le cayó súper bien mi esposo, se hizo súper amiga de él porque era como si ella fuera un poco un hombre, entonces que era como muy amigo, eran como muy amigos. Y, y a mi esposo, claro, ella también le dijo los cuentos de que era medium, que sí hacía limpiezas para que le fuera bien, historias de esas, ¿no? Que sí podía ver el futuro, que sí podía ver lo que uno tenía alrededor, bueno, todas esas cosas. Entonces, claro, él como que él cogió mucha confianza en ella, de las cosas que ella le decía y todo, tenía como que le puso mucha fe a lo que ella le hablaba. Y entonces ella, claro, esa gente lo que tienen es que se envuelven. Ellos lo que quieren es poner un piecito dentro para abrir la puerta y ya está, y con eso ya se meten. Son bastante mentirosos y bastante enredadores, enredan mucho las cosas. Entonces ella le dijo a él que él, o sea, que él tenía esa personalidad así, porque se ve que le comentó lo de la personalidad, de que o a lo mejor yo, como también me había caído bien, era así amiga, le decía yo, eh, este hombre, yo no sé qué hacer con él, está uno bien, estamos contentos, todo, y de un momento a otro está que parece otra persona y cosas de esas. Entonces ella por ese lado se le metió un poco a él y le dijo que era que él tenía un niño cerca, o sea, un niño que estaba muerto, ¿vale? Es que son cosas muy, muy raras. Y luego, claro, y él, su madre, con todo el respeto que se merece, le había gustado mucho ir a esos sitios, allí en Colombia, porque allí en Colombia de eso hay a montones, de los montones. Le había gustado ir a esos sitios para que le vieran el futuro, para que le dieran el tabaco, las cartas, no sé cuántas cosas más. Y entonces, claro, él eso lo veía un poco normal. Pues si su madre iba y todo, pues no sería nada malo, ¿no? Entonces, ella le dijo a él, porque en ese tiempo él se quedó sin trabajo, justo, se ha quedado sin trabajo hace poquito tiempo en ese tiempo. Y entonces ella le dijo a él que como ella nos tenía tanto aprecio y que éramos tan buenos amigos, que le hacía que gratis, le iba a hacer una limpieza para que consiguiera un buen trabajo y para que todo lo que estuviera atándolo y estuviera evitando que tuviera una suerte mejor, se fuera, ¿no? Ay, señor. Entonces, el trabajo era, o sea, la limpieza, supuesta limpieza era con limones, creo, que se los tenía que beber, o sea, como zumos de limones. Luego unos baños que eran con sal esa que es gruesa, sal gorda, y tenía que repartírselos en 2 días, un martes y un viernes. Entonces, él se hizo eso el martes y no pasó nada, él se estaba tomando sus limones, no sé, yo no le hacía mucho caso a lo que estaba haciendo, pero claro, todas esas cosas ella las rezaba. ¿Qué le rezaba? Ya no lo sé yo, pero ella a la sal, así fuera con una foto, la rezaba. Los limones, así fuera con una foto, los rezaba. Y lo que les digo, ya yo no sé qué le rezaba. Bueno, él se hizo el baño el martes, no pasó nada. Era que salga lo malo y que entre lo bueno, bueno, cosas así. El viernes se hizo con la otra mitad del kilo de sal, era 1 kilo de sal y se partió en 2 mitades. Con la otra mitad se lo hizo el viernes y el viernes se lo hizo y ese día sí se sintió mal.
le dio muchísima diarrea, el pobre, y era, o sea, estaba sudando frío, cambiaba de colores, vamos, era muy raro. Bueno, el caso es que al otro día, el sábado, nos levantamos. Normalmente, como yo estaba estudiando, pues estudiaba un rato de mañana, hacía deberes, lo que tuviera que hacer, y nos íbamos a dar un poco una vuelta por despejarnos, porque con la carga de estudio que tenía en el trabajo, pues no podía hacerle mucho caso al nene y eso, entonces aprovechábamos la tarde siempre juntos. Sí que es verdad que aunque él tenía ese genio y todo eso, siempre hemos sido muy unidos. Siempre donde va él, vamos los tres y vamos los tres mosqueteros juntos siempre. Entonces, ese día, el sábado, cuando estaba en la casa, que yo estaba haciendo mis deberes y mis cosas, adelantando para el estudio, para el lunes, antes de irnos, él no se encontraba bien, tenía así mucha angustia, decía que él sentía desesperación, la palabra es esa, sentía desesperado, no sabía qué hacer, no sabía dónde ponerse, eh, y él me dijo que él no sentía eso desde que estaba niño, porque él cuando estaba a partir de los 12 añitos o por ahí, él había sentido eso, había sentido esas desesperaciones, ganas de suicidarse, ganas de morirse, ganas de desaparecer. Y a él lo único que le dijo a lo mejor, no te quites la vida, no hagas esto, era el sueño de él tener una familia. Él me lo cuenta tal cual. Y luego ya más o menos le encontramos la explicación de por qué él empezó a sentir esas cosas con esa edad, que muchos se pueden pensar que era por la adolescencia y todo eso, que también influye, pero era por otras cosas. Entonces, claro, él eso lo había superado bastante, se le había ido bastante, pero le había quedado el tema, le había quedado pues lo de que estaba bien y se ponía mal sin saber por qué de un momento a otro. Bueno, ese día era un día sábado y entonces, bueno, al final comimos y nos fuimos a dar un paseo y luego a la noche pues volvimos y nos sentamos a cenar y él otra vez, o sea, mientras estuvimos en la calle estaba un poco, sí, como que se distrajo un poco y ya no se encontró un poco bien. Cuando llegamos a la casa otra vez, estaba desesperada y me decía, yo no sé qué hacer, yo no sé por dónde salir, o sea, le provocó, decía, provoca salir corriendo y no sé por dónde, o sea, estaba desesperado. Entonces nos sentamos a cenar y yo por eso digo que siempre a pesar de que estaba tan alejada de Dios, yo sé que la semilla de Él estaba siempre en mi corazón. Y resulta que yo le dije, nos sentamos y yo le dije, nene, pídele a Dios que te quite lo que sea que tengas. A mí no se me ocurrió otra cosa sino decirle eso. Dije, nene, pídele a Dios que te quite lo que sea que tengas, que claro, ya habíamos estado hablando cosas con esta mujer y todo, y siempre decía que él tenía un niño y que no sé qué. Entonces, como que ese niño era el que lo hacía cambiar de personalidad. Ella lo había liado un poco por ese lado. También le había dicho que él tenía tenía dones también, que él podía ayudar a pasar, a pasar los muertos de los que están penando, por decirlo así, a que pasaran a descansar. Que, ay, señor, de verdad, la ignorancia es muy complicada porque te hace caer en unas cosas que de verdad que no tienen ningún sentido. Y bueno, el caso es que yo le dije eso. Yo le dije, nene, pídele a Dios que te quite lo que sea que tengas. Es la desesperación esa. Y llegó y me dijo, él estaba así agachado, y llegó y levantó la cara y me miró y se levantó de la mesa y le hizo así a la mesa, le dio así poco un puñetazo a la mesa. Pero él ya no tenía los ojos como él, tenía los ojos negros, todos negros. Como tenemos blanco, pero a él se le veían negros, negros, o sea, la mirada oscura. Hizo así y dijo, aquí Dios no tiene nada que ver. Me contestó eso y salió y se fue. Y yo, claro, yo me quedé, era normal en él que tuviera un genio tan así, pero a mí me dio bastante miedo y me dio bastante susto. Y para lo nerviosa que soy, no sé por qué, no sé cómo pasó todo.
Bueno, el caso es que, claro, todo eso parecía como consecuencia del baño ese que se había hecho el día anterior. Y claro, cuando él salió y se fue, yo lo primero que hice fue llamar a la chica. Yo le dije, mira, pasa esto, esto y esto, él siente esto. Y llega, y claro, ella seguramente sabía lo que quería, lo que iba a hacer, nosotros no. Y llega y dice, y eso fue que se le abrió no sé qué. La verdad la palabra no me acuerdo porque un día le decía de una forma, otro día de otra. Se le abrió no sé qué, no sé cuántas, y eso hay que cerrárselo, porque si no va a estar así siempre, le van a llegar, porque según ella era que como él tenía don de ayudar a los muertos, lo que pasa es que claro, con eso se le había abierto, como decir el don, no lo sé, por explicarlo de alguna manera, y claro, y se le habían empezado a acercar pues personas supuestamente o lo que fuera, y por eso le había pasado eso. Entonces lo que había que hacer era cerrarlo, y sí, eso creo que se llama. No, ella me dijo que había que hacerle una contra. Sí, que era para cerrar, para que no se le acercaran esas cosas, supuestamente. Bueno, ella ese día al final él salió y se fue, estuvo por allí, se fue no sé si al campo o por ahí. Y cuando vino ya bien y me dijo que lo perdonara si me había dicho algo malo, que era que sentía mucha desesperación y se puso a llorar. Y entonces después de eso, pues resulta que ya se quedó tranquilo, se quedó más o menos normal, seguíamos hablando con la chica esa y ella insistía mucho en que había que hacerle la contra para que no le volviera a pasar eso. Y como ya no la había vuelto a dar, nosotros pues no, porque claro, había que pagarle por la contra. Entonces ella primero dijo un precio muy grande, luego dijo un precio más pequeño, o sea, lo que fuera, pero que lo hiciera. Entonces después de eso ya, al final, no sé si fue que lo dejó muy barato o no sé qué fue que insistió tanto y eso, que al final, es verdad, al final caímos y se lo hizo, cayó un poco él también, todos. Y bueno, resulta que supuestamente la tal contra, que ella siempre usaba a San Miguel Arcángel para decir que ella hacía las cosas, o sea, que eran las cosas eran de Dios, que, que ella trabajaba con San Miguel Arcángel, pero eso, bueno, yo ya me he dado cuenta que eso toda esa gente lo dice siempre, o sea, que son más mentirosos que nada, pero claro, me di cuenta ya tarde. Bueno, el caso es que la supuesta contra eran como 7 baños o algo así. Un día eran de hierbas de no sé qué, otro día de hierbas de no sé cuántas, bueno, eran muchas cosas. Todo obviamente rezado por la mujer esa. Luego había que poner un montón de velas y cosas. Y, o sea, es que a partir del baño ese, a nosotros parecía que se nos había como anulado la voluntad. O sea, no, yo ahora lo veo y yo digo, Dios mío, de verdad, el conocimiento conforme lo tengo ahora, o conforme estaba antes por lo menos, yo no sé cómo hizo, pero era como si no tuviéramos voluntad de pensar y decir, pero vamos a ver qué estamos haciendo. El caso es que cuando ya le faltaban a él un baño o así, para terminar eso, que ya estábamos un poco hartos también de eso, porque ella encima de que había que pagarle, había que rogarle para que hiciera las cosas, las hacía de mala forma y todo. Entonces queríamos como quitarnos un poco de encima que estuviera viniendo a casa y todas esas cosas. No, ya habíamos visto que se ha convertido como más en un perjuicio y un problema más que en una ayuda, como al principio parecía, ¿no? Y entonces, cuando faltaba un baño o así, eh, empecé a tener los problemas yo. Me acuerdo que también un sábado, como digo, ya había que rogarle para que le hiciera la lista de lo que había que comprar, lo que fuera, y fue él a su casa un momento y me dijo, voy a ir a ver si por fin terminamos esto, no sé qué. Y yo me quedé en la casa y me puse a limpiar y a hacer mis cosas que tenía que hacer. Y ya me entré a ducharme porque, claro, porque íbamos a salir, los sábados era lo mismo siempre. Salí un ratico por la tarde y yo me metí al baño y yo de un momento a otro empecé a sentir claro, lo que sentía él, pero yo no sabía lo que era sentir eso, nunca en la vida lo había sentido. Era como si te oprimieran el pecho, una desesperación, un deseo y unas ganas de llorar impresionantes y solamente ganas de morirse, de salir corriendo y morirse
yo no me quería ni vestir, no me quería terminar de bañar, yo me senté en la taza del baño y me senté ahí y no hacía sino llorar y llorar y llorar y llorar y yo le decía, y entonces yo no sé si, no me acuerdo, si mi hijo lo llamó o él ya vino de allí donde ella, lo que sea, y entonces él pensó que era que yo estaba celosa o lo que fuera, yo le decía, no, no es eso. Yo le decía, yo solamente me quiero morir y yo nunca en la vida, yo he sido una persona, a pesar de todas las dificultades y todo, una persona muy normal, de problemas mentales ni nada de esas cosas. Y yo sentía solamente ganas de morir. Yo sentía que me quería morir, no quería nada más, sino eso y llorar. Y era o sea, una agonía, una esa. Y a partir de ahí yo empecé a sentir pues muchas cosas que no tenían nada de normalidad. Y, y yo tampoco como decir que era psicosis o así de las cosas que hablaba ella, no, porque no, es que le veía que un día decía una cosa y otra, entonces ya había calado un poco que era muy mentirosa, entonces no le hacía mucho caso, o sea que no pienso que fuera por psicosis, a pesar de que ya en cuestión de pensar y analizar las cosas ya no teníamos mucha voluntad, sí que le notaba mucho que era muy mentirosa, que un día decía una cosa, otro día decía otra, ¿no? Entonces, bueno, me pasó eso y cuando él vino, él siempre rezaba, pero le rezaba a Dios, rezaba al Padre Nuestro. No se sabía mucho del Ave María, pero se lo aprendió y ya cuando empezó eso, pues él rezaba esas cosas porque pues, era lo único que él se sabía. Él no se sabía ni el credo, ni el salve, no se sabía nada. Y entonces, bueno, a partir de ahí, esta semana estuve bien hasta el siguiente viernes o 2 semanas por ahí, que ahí ya me empezó en forma, como digo yo. Durante la semana, después de lo que me sucedió el sábado ese, me pasó alguna noche que sentía que me murmuraban en el oído. Fue una noche bastante miedosa, la verdad, esa, porque estaba durmiendo y sentía, yo tuve a mi hijo por cesárea y sentía que me tocaban la cesárea, que me hacían así. Y yo digo, bueno, eso será porque estoy durmiendo así un poco boca arriba, entonces me volteé de lado y entonces empezaron a murmurarme en los oídos. Y claro, eso pues da mucho susto, da mucho miedo. Y yo ya no quería apagar la luz, me daba mucho miedo. Fue una noche, esa noche fue bastante miedosa. Luego, bueno, siguieron más noches así, me tocaban las rodillas, empecé a sentir que todo el tiempo me tocaban así el pelo. Todo el tiempo sentía como si me tocaran el pelo. Y algo que sí, que empecé a sentir y que no se me ha quitado todavía es como si tuviera hormigueo, hormigas en la espalda. No lo siento siempre ya como antes lo sentía muchísimo, pero sí que es verdad que hay veces se me acercan personas o lo que sea y siento eso, no lo sé ni qué significa ni tampoco quiero saberlo. Yo lo único que le pido a Dios es que si no son cosas de Él, que me lo quite. Pero Él en su momento sabrá cómo lo hace. Bueno, el caso es, por continuar, que, a ver, ¿dónde iba? Yo me fui a limpiar un viernes, a la semana o 2 semanas de, de lo del primer ataque, por decirlo así, que yo sentí cosas raras. Me fui a limpiar y estaba bien, yo llegué bien, empecé a limpiar la casa donde trabajaba, bueno, y de un momento a otro yo empecé a sentir que me estaban como mirando por los espejos. Yo sentía me sentía observada, en esa casa había muchos espejos y yo nunca, en todos los años que trabajé allí limpiando, nunca había sentido eso. Sentía como que me perseguían, como que me miraban. Y claro, a la vez que empecé a sentir eso, empecé a sentir otra vez la agonía esa, la desesperación esa tan horrible y lo de la espalda todo el rato así. Y esas ganas de llorar y esa desesperación. Afortunadamente, cuando eso me empezó, ya me quedaba muy poquito por terminar de limpiar ese día esa casa y ya cogí el coche y terminé y me fui. Y yo iba con mi cochecito y yo llamé a Iván, a mi esposo, y yo le decía, nene, yo no sé qué tengo, pero yo solamente
me quiero morir, estoy desesperada. Era lo que él me decía en su momento, es desesperación, es angustia, no lo puedes describir. Y sentía que aquí el corazón, que me quemaba, como si fuera que me quemaba. Yo sentía que me quemaba. Y entonces, claro, cuando yo llegué a casa, no, antes de llegar a casa iba conduciendo y yo escuchaba que me decían, o sea, como si me hablaran en la cabeza. No era que lo escuchara físicamente, sino en la cabeza, escuchaba que me decían, muérete, quítate de en medio, ¿por qué no coges la autovía al revés, o sea, en contravía? Así a ver si te mueres ya rápido. Cosas así. Eso era lo que escuchaba. Y con esa desesperación, y yo iba, ay Dios mío, ¿esto qué es? Bueno, el caso es que yo llegué ese día a casa y seguía con el agobio y todo. Yo cuando estaba con él, pues él siempre me apoyaba mucho, me tranquilizaba un poquito más, pero no quería decir que estuviera bien del todo. Y claro, lo que hizo, como ya había cogido tanta fe en ella y tanta confianza en que sabía de esas cosas, y la llamó a ella. Y cuando que vino al rato, yo hice la comida y eso, y cuando vino al rato, cuando yo vi a esa mujer en la puerta, a mí se me desvanecieron las piernas. Y entonces me cogió, a mí se me desvaneció el mundo y yo solamente quería, como digo yo, echar para atrás como los caballos. Yo no la quería ver y me puse a llorar otra vez. Ya estaba más tranquila del tema de llorar y eso, estaba con el agobio y eso, pero o sea, ya no estaba llorando. Y cuando la vi a ella, o sea, era eso, como si hubiera visto al mismísimo demonio. Y a pesar de eso, pues claro, entonces ella llegó y dijo, es que ella se pone así porque yo soy la única que la puede ayudar. Y se puso y me miraba, me echaron así un poco de alcohol como por la nariz para que me espabilara y eso, y llega y dice que era que me habían hecho a mí una brujería, ¿no? Y claro, había que quitársela. Si me habían hecho una brujería, ¿cómo me van a dejar con una brujería hecha? Claro, más dinero. Claro, ya se iba a terminar una cosa, que era la tal contra de él. Claro, ahorita ya había que seguir con otra cosa, que a mí no me había hecho nadie nada, obviamente. La que me lo estaba haciendo era ella. Y ahí empezó un calvario que al sol de hoy todavía tengo cosas de eso, gracias a Dios, mínimas, pero que es algo que no es de un día para otro, no se quita de un día para otro. Es algo muy fuerte. Y entonces, todos estos años, sobre todo el primer tiempo que coincidió con el confinamiento, yo por lo menos del confinamiento, a mí eso se me pasó, o sea, no me di cuenta prácticamente, yo casi no me acuerdo, porque todo el tiempo estaba mal. Yo era como si no tuviera voluntad, como si no tuviera pensamiento, era un agotamiento, como si las fuerzas físicas que tiene uno, la energía que tiene uno para hacer las cosas de su casa, para estudiar, que estaba estudiando lo que fuera, como si no las tuviera, como si las robara. Yo no tenía, yo quería levantar las manos y no podía, era así. Así y con la cabeza por allá en otro mundo, como, o sea, mal, muy mal. Era eso, luego tenía así como, es que yo sinceramente no sé qué era en sí lo que me dio, puede ser opresión o obsesión de esas del, del Satanás este, no lo sé, lo que sea que haya sido, no lo sé. Y sí que me daba, como en las películas, de cuando Iván se ponía a rezar, porque así él no fuera por el camino que era, él en realidad él le pedía a Dios que lo ayudara, no a lo que la otra le pedía, que no sabemos qué era. Y claro, eso para mí se ve que era una ofensa en ese momento porque yo lo podía ver. Muchas cosas no me acuerdo muy bien. Yo podía ver lo que pasaba, pero yo no podía controlar mi cuerpo. Y yo incluso a lo mejor tuve hasta lesiones en la espalda, de lumbalgias, que no podía luego caminar, de la forma de revolcarme por el suelo cuando él se ponía a rezar, ¿vale?
y, y sí, como si me cogieran del cuello y no podía respirar, no podía hablar. Y yo solamente recuerdo que yo le pedía que me dejaran paz, que me dejaran paz, que me dejaran paz, que me dejaran paz. A lo que fuera que me hacía sentir todo ese miedo, todo ese terror, que me dejaran paz. Era eso sí que me acuerdo que se lo decía. Y era claro cuando él se ponía a rezar. Y yo le tenía en ese momento pues fobia a ir a la iglesia o lo que fuera, no. Esa mujer nos trabajó tanto mentalmente y con sus porquerías que yo pensaba que ni el mismísimo Dios me podía ayudar con lo que yo tenía, porque esos ataques eran pues todas las semanas, todos los días, días de por medio. Si no era más fuerte, pues era más leve, pero era todos los días. Y todos los días por la noche, pues me jalaban un pie, me tocaban el pelo, sentía que me andaban cosas por los brazos, veía por las paredes así cosas que andaban, escuchaba muchas cosas que no, a lo mejor estaban en mi cabeza, yo no lo sé, o a lo mejor la que me estaba volviendo un poco loca, pero escuchaba muchas cosas, veía muchas cosas raras. Y así, pues así fue, por lo menos durante el confinamiento y sí, hasta finales más o menos del 2020, principios del 2021, más o menos fue así más intenso. Entonces, cuando ya salimos del confinamiento, que yo ya empecé a trabajar otra vez y todo, eso me sirvió un poco y ahí fue donde aprovechamos para todas esas cosas que ella me había hecho, que supuestamente para quitarme la brujería y todo eso, para terminar con eso y que se fuera de la casa. Porque sí que es verdad que mi marido una noche, llorando y pidiéndole a Dios arrodillado, que, que por favor nos ayudara, porque ella, claro, ella la amenaza y la coerción que hacía, porque no es otra cosa, era que si no me hacían a mí lo de quitarme a lo mejor la brujería, al siguiente que le iba a caer era al niño, a mi hijo. Entonces, eso es una amenaza muy grave, porque uno en la tierra, por lo menos, lo que más quiere es a sus padres y a sus hijos. A los hijos, sobre todo, se aman por encima de todo, por lo menos aquí en la tierra. Y claro, uno no quiere que a su hijo le pase. Yo pensaba que mi niño tuviera que vivir lo que yo sentía, de revolcarse por el suelo y de sentir esa desesperación, de no tener fuerzas, de que lo insultaran en la cabeza, que escuchara que lo insultan, de que lo tocaran, de que le jalaran los pies y todo. Yo decía, no, yo esto no. Entonces, claro, como que dices, que haga lo que sea, pero que no, mi hijo no me lo toque, ¿no? Un poco así. Y, y me quedo pensando yo ahora que es increíble que una persona que tiene hijos sea capaz de hacer eso, pero bueno, ella no quería mucho a sus hijos. Yo a veces pienso que era un poco así envidiosa porque me decía yo lo que tendría que haber hecho es haber hecho como tú, haberme venido joven aquí a España y tener si acaso un solo hijo, estar estudiando, no sé qué, bueno, como que se comparaba cosas que no tenían nada que ver, pero bueno, no sé, cada uno, ¿cierto? Y ella a sus niños, pobrecitos, yo no creo que esa sea la forma de quererlos, pero bueno, a lo mejor ella es su mejor forma de quererlos, no lo sé, a lo mejor esa era la manera de ella querer. Bueno, retomando un poco, eh, cuando ya empecé a trabajar y todo, entonces yo ya entré en exámenes del tercer año y claro, yo ya les dije que ya no podían venir más a mi casa ellos, ni los niños porque hacían mucho ruido, es verdad, uno cuando está estudiando pues necesita mucho silencio, ni los niños, y bueno, y ella venía a lo mínimo ya. Y entonces yo como que, yo llegué y me quedé, claro, porque al principio sí que decía yo, sí, sí, es que me hicieron una brujería. Y luego cuando ya como que me empecé como, se me empezó a quitar esa anulación de la voluntad que tenía, se me empezó a quitar poco a poco, a medida que Dios como que dijo, ay, venga, venga, lo rescato, porque si no, es que no, no van a hacer nada. Eh, yo llegué y me quedé pensando, yo digo, Dios mío, ¿será que yo estoy enferma de la cabeza o algo? Y eso, o será que tengo ansiedad de estar aquí encerrada y cosas de esas. Entonces, como que me lo tomé por el lado, no por el lado espiritual, sino por el lado médico a lo mejor. Y dije, no, yo lo que tengo es ansiedad o ataques de pánico o algo así.
Y entonces esa psicología me ayudó mucho a levantarme y a estar fuerte delante de ella, de no ponerme a llorar y de no echar para atrás, como digo yo, cuando la veía. Y entonces ella llegó y se quedó. Ella llegó y me acuerdo que me la encontré a unos días, que ya llevaba varios días que no iba a casa, y ya fue de las últimas veces que la vi. Y llega y me dice, es que, así como así. O sea, se quedó aterrada un poco, se quedó sorprendida de ver que yo estaba tan bien, de ver que yo estaba tan levantada y que estaba tan fuerte. Y dijo, ay, es que yo me quedo aterrada, porque nosotros usamos mucho esa forma de hablar, y dice, yo me quedo aterrada de ver usted cómo está de bien. Claro, ella sabría lo que me habría hecho, no lo sé. Pues me quedo aterrada de ver usted cómo está de bien. Y claro, era que yo me había mentalizado mucho de que a lo mejor era una enfermedad que tenía o algo, que luego no era eso, pero bueno, eso me ayudó por lo menos a darle salida a ella y que no volviera más a casa. Entonces ya hablé yo con mi esposo y le dije que no quería más a esa chica en casa, que no quería que volviera, que quitáramos todas esas cosas que se habían puesto en casa de amuletos y todo eso, supuestamente para que no me hicieran más daño a mí, pero que al final antes eran perjuiciosos para mí. Y, y así fue, entonces ella ya no volvió a la casa. Y claro, como ella vio que nosotros ya no queríamos nada con ella, nosotros la quisimos ir quitando, o sea, que no volviera a casa y eso, pero poco a poco, porque le teníamos mucho miedo. Yo, por lo menos, yo daba una vuelta gigante, porque vivía muy cerca de casa, y yo daba una vuelta gigante para no encontrarme. Yo le tenía muchísimo miedo, le tenía pavor. Ya no, gracias a Dios. Pero sí, le tenía bastante miedo. Ya la había pasado muy mal y eso. Entonces, bueno, el caso es que yo seguí yendo a trabajar, estudiando online y eso, pero ya alejada totalmente de ella. Habíamos quitado poco a poco todas las cosas que había dejado ella en la casa, o sea, que había puesto para lo que me ayudaran supuestamente, todas las pulseras, piedras, historias que nos había dado. Y, y claro, poquito a poquito parecía que iba mejor. A veces, como siempre, tenía recaídas, y luego entonces hacíamos como que buscábamos a ver si habían más cosas. Y yo había cosas que ella me había regalado y yo las veía y yo sentía muchísimo rechazo por ellas. Entonces todo eso lo tiramos. Yo veía un jersey que me había dado, me dio como un peluche, un osito así pequeñito, un muñequito pequeñito, y yo le tenía una desconfianza y era rechazo, es que no es otra palabra, es rechazo, como que ves eso y no me gusta, no lo quiero. Y todo eso pues lo tiramos, eso por un lado, ¿no? Entonces, yo no soy persona de muchas amistades, pero a alguna persona le conté lo que me pasaba y eso, y por hacer una estadística, por decirlo así, si yo le conté a 10 personas que lo que me pasaba, 8 me dijeron que fuera donde otro brujero de ese tipo. Brujero, bruja, hechicero, como, o sea, a más de lo mismo, que fuera a buscar ayuda allí, a tiendas esotéricas o lo que fuera. Y solamente 2 personas me dijeron, ¿por qué no va a la iglesia? Y yo decía, y yo pensaba dentro de mí, es que a mí ni Dios me puede ayudar. O sea, había perdido tanto la relación con Dios y la confianza en Dios, que yo pensaba eso. Yo decía, a mí ni Dios me puede ayudar a salir de esto que tengo. O sea, desconfiaba del poder del Señor. Bueno, el caso es que una vez estaba yo limpiaba en varias casas y estaba en una de las casas que limpiaba, y yo empecé a sentir ganas de reír, ganas de llorar, como si estuviera loca, igual. Y la desesperación esa, que eso me daba muy seguido, pero ese día era bastante raro por la sensación esa de reír a carcajadas y luego de llorar. O sea, era en plan loco. A pesar de que llevaba a lo mejor una semana bien, luego me daba una recaída, cosas así, o sea, eso fue así.
Y yo llamé a una chica, a una amiga, y yo le dije, ay, es que te llamo para así no estar dándole vueltas a lo que me pasa y no, o sea, no darle tanta importancia y no caer como en más de lo mismo. Y entonces ella me dijo, Mayra, ¿usted por qué no va a la iglesia? Y cuando ella me dijo eso, yo sentí como si una mano fría me hubiera cogido el cuello y me pasó un repelús por todo el cuerpo. Y yo dije, sí voy a ir a la iglesia, sí voy a ir a la iglesia, porque eso que sentí era para que me diera miedo y no fuera. Y eso no debe ser así. Y ella tenía un sacerdote amigo allí donde yo vivía y lo llamó y le comentó un poco lo que me pasaba, no con todos los detalles, pero un poco. Y él le dijo sí, que fuera y que me acercara. Y yo decía, a mí me daba miedo ir a la iglesia porque pensaba que me iba a dar así como que hacer un espectáculo allí o lo que fuera. Pero no, el padre me atendió en un sitio cerrado, le conté toda esta misma historia y llegó y me dijo que me habían engañado, porque yo le dije, ¿cómo es posible que esas personas usen el nombre de Dios, usen el nombre de los ángeles, usen el nombre de los santos para hacer tanto mal? Y llegó y me dijo, él había estado también en Sudamérica y sabía lo que había por allí de temas de estos. Y me dijo que él sabía que eso era lo que hacían, pero que esa gente ni tenía que ver con Dios y al revés, eran todo lo contrario, eran semillas del mal. Y lo que buscaban era eso, ir dañando todo lo que tocaban y todo lo que podían contaminar, todo lo hacían. Entonces, eso. Y ahí pues como que se me abrieron los entendimientos y él me dijo, tienes que tirar todas las cosas que hayas tenido que te haya dado ella. O sea, todo eso ya lo habíamos hecho un poco, pero aún así volvimos a buscar y habían cosas que eran, o sea, yo sé que parece un poco increíble, pero había a lo mejor ropa mía o lo que sea, que a lo mejor no sé si ella había hecho fotos o lo que fuera, no lo sé. Y yo tocaba la prenda y o sea, me hacían todos los pelitos, se me ponían así, parados. No soportaba lo que sentía con eso. Entonces todo lo que yo sentía así, lo tiraba, todo lo tiramos. Y no era toda la ropa, eran cosas sueltas que me producían rechazo y las tocaba y me pasaba eso. Bueno, poco a poco así fuimos tirando más cosas, más cosas, más cosas. Hasta la cama la tiramos, con eso lo digo todo, porque la cama me producía eso, me producía rechazo, no lo sé por qué, no sé cuál era la intención de ella, a lo mejor era dañar la pareja, no lo sé porque eso pues no se sabe. Y nada, a partir de ahí empezó mi camino de conversión. Gracias a Dios me puso a gente del camino que nos abrió mucho los ojos de cómo era la forma de salir en lo que nos habíamos metido inconscientemente y tan inocentemente no, pero un poco ignorantemente sí. Entonces, el padre me declaraba, él era un sacerdote, por decirlo de alguna manera, ordinario, normal. Y claro, me dijo, es que yo no puedo hacerte a ti nada, pero yo te voy a mandar con un sacerdote que trata estos casos. Y el sacerdote, cuando yo fui con él, yo me acuerdo que llevaba una pulsera de esas rojas que tienen nudos, que supuestamente son para proteger del mal. Y él me dijo, eso, fuera, eso es lo primero. Porque, y me explicó, tú cuando te pones un amuleto, ya luego llama, claro, con el tiempo lo he ido aprendiendo todo más, sea esos ojos de Fátima, sea manos de Fátima, piedra, cuarzo, como le quiera llamar, si usted se lo está poniendo para protegerse, lo está usando un amuleto. Y usted lo que está diciendo es que eso, que es una cosa, usted le está dando el poder de que supuestamente lo protege. Y está diciendo que Dios no tiene poder, pero ese amuleto sí. Entonces, claro, ahí como que poco a poco se me fueron abriendo los entendimientos. El padre, pues, yo le conté toda la historia, me llevó a una capilla, estaba con una hermana, con una religiosa, y la pobre pues estaba un poco asustada de la historia con la que yo había ido.
Y, y nada, y el padre me hizo unas oraciones que eran en latín y eso empezamos rezando normal, el Padre Nuestro, la Ave María, todo. Y a medida que fue rezando más cosas que ya yo no sabía qué eran y ya empezó a rezar en latín y todas esas cosas, ya lo que sea que yo tenía, sea adentro, sea afuera, sea al lado o lo que me influía, ya se manifestó y como diríamos en el dialecto colombiano, se rebotó, se enfadó. Y vamos, hice el espectáculo completo allí en la capilla. Y la hermana, yo me acuerdo, claro, yo lo que digo, yo veía las cosas, pero yo no podía controlar mi cuerpo. Me daban así como arcadas y la hermana hacía unas caras, la pobre, de susto. Y claro, yo había ido con el niño. En ese tiempo mi esposo no, él no quería nada de la iglesia. Él no, o sea, él pensaba lo mismo que tenía yo de pensamiento de que ni Dios nos iba a salvar o que uno solo se podía salvar, que uno solo se podía salvar. Y me acuerdo mucho las palabras del padre antes de que me hiciera las oraciones esas y eso, que eso fue una sola vez, no fue más veces ni mucho menos. Me acuerdo mucho las palabras del padre que él me dijo, pídele mucho a la Virgen, pídele a la Virgen. Y yo llevé un rosario para que me lo bendijera, porque yo tenía uno que me habían regalado y estaba bendecido, porque yo antes soñaba mucho con eso como que te aprisionan y no puedes hablar y no puedes despertar y eso. Y una vez en un sueño me dije, escuché que, pero eso fue cuando estaba más pequeña, ¿no? Que si tenía un rosario o un escapulario bendecido se me iba a ir y efectivamente con eso se me quitó. Hasta que ya volví a los caminos que no eran. Pero ese rosario yo me lo ponía y empezaba a dar vueltas las bolitas solas. Daban vueltas, se escuchaban que sonaban, daban vueltas y al final de tanta tensión, de tantas vueltas que dio, se reventó. Y entonces ya no tenía rosario y uno que me habían regalado pues lo llevé a bendecir. Y el padre me decía, pídele a la Virgencita por la conversión de tu pareja, que en ese momento no estábamos casados, habíamos vivido siempre en unión libre. Y él era antimatrimonio, anti-iglesia, anti-todo. Y verdad, yo empecé a pedirle tanto a la Virgen por él, porque yo le decía, si él no va a ser para bien mío y no va a ser algo bueno para mí, que no sea, prefiero estar, como dice el dicho, sola que mal acompañada, a pesar de que lo quería tanto, que lo quiero tanto. Entonces, eh, las cosas del Señor son así, no son mágicas y toda la persona que le pase cualquier cosa de este tipo tiene que saber que eso no se quita de un día para otro, ni se quita con una oración, ni no es mágico. Hay que cambiar desde el fondo del corazón, hay que cambiar desde el fondo de la vida misma. A mí el padre que me atendió primero, el que le comenté, me dijo, yo la primera recomendación general que te doy, general, es que en tu casa tiene que empezar a reinar la oración, el respeto, eh, venir a la misa los domingos. Yo digo, él me dijo, a mí me da igual que tú vengas o no, no me va a hacer ni más ni menos. Pero si tú quieres cambiar tu vida y quieres cambiar el rumbo de tu vida, ese es el camino. Y verdad, yo empecé a ir a misa todos los domingos y para mí era una felicidad ir a la misa porque allí me sentía como descansada, como protegida, como sobre todo eso, descansada. Pero Iván no venía conmigo. Entonces hubo muchos meses que iba a la misa con el nene sola, pero él no iba. Y yo le pedí a la Virgen, le pedí al Señor, por favor, que este hombre me escuche y eso. Y me acuerdo que, claro, yo había ido a la iglesia, pero él había ido a otro sitio. Había ido a donde otra brujera, de esas como les digo yo, y lo había enseñado a manejar el péndulo y todas esas cosas. Y él decía, me dijo, si usted cree que el camino suyo para aliviarse y para estar bien, que era como si tuviera una enfermedad, es, es ese de la iglesia, vaya y que es por su bien. Y yo voy a ir por este. En ese momento me dijo así.
Y entonces la misma señora que yo estaba hablando el día que me dijo que fuera a la misa, que sentí que me cogieron el cuello, ella tenía una sobrina y la chica tenía una hermana más pequeña y esa niña había sufrido posesión por allí en Colombia por haber jugado a un juego de esos de preguntas y que te responden. Ella había tenido posesión y la había pasado muy mal durante más de un año. Porque ella, o sea, si lo mío fue fuerte, lo de esa niña fue terrible. Y a ella la ayudó mucho un sacerdote allí en Colombia. Y ese sacerdote, como ha tratado tantísimos casos, porque es que allí es que eso es en abundancia, entonces, claro, están como muy especializados en eso, tenía un libro. Ella tenía un libro y ella llevaba el libro a todas partes. Y el libro que hizo el sacerdote era de casos de eso, de cómo puede entrar el mal, de cómo cuando una persona puede estar con problemas espirituales por eso. Era un libro muy completo y con muchos testimonios. Y cuando ella me lo dejó, que yo me lo llevé a casa, yo me puse y se lo leí a él. Yo le dije, mira, entra por las cartas, por el espiritismo, por el satanismo, por el tarot, por el yoga, por el reiki. O sea, le dije, porque estaba todo recogido en el libro. Entonces yo se lo leí todo de recorrido. Era largo, pero yo se lo leí todo. Y obviamente pues estaba el péndulo, que era lo que él estaba haciendo en ese momento. Y, y claro, él me decía, no, es que yo estoy hablando es con mi padre. Claro, porque se ponía con el péndulo, decía, yo es que estoy hablando con mi padre. Y yo le dije, ¿y usted qué va a saber con quién está hablando? Y él eso como que le hizo clic y dijo, es verdad, y cayó en cuenta, dijo, es verdad, yo qué voy a saber con quién estoy hablando. Y de ahí para allá empezó el cambio de poco a poco. Y dijo, yo siento, y me dijo, yo siento que tengo que ir a la misa con usted. Y empezó a ir a la misa los domingos. Un poco así como que no quería, pero claro, él decía, con tal de que ella esté bien y se mejore, yo voy a ir a la misa. Y empezó a ir a la misa y al principio pues no le gustaba mucho, se aburría, porque claro, en Colombia las misas son un poco así como somos allí más, muy con muchos cantos y muchas cosas. Y claro, aquí es muy solemne, con el respeto que debe de ser. Entonces, él lo veía como muy aburrido, siempre lo mismo, no sé qué, bueno. Sin embargo, siguió yendo a la misa. Y luego ya, después de ir un tiempo a la misa, empezó a sentir necesidad de tener una virgencita en casa, de todo. Y se compró, me acuerdo que se compró la Virgen, yo no la podía ni ver. O sea, el, la estatuica, una estatua pequeñita, no sé cómo se llama, un muñequito así pequeñito de la Virgencita de la medalla milagrosa, yo no la podía ver. Yo pasaba y yo le hacía así, yo no la podía ver. Yo no la podía ver porque era muy, o sea, me daba muchísimo rechazo, muchísimo. Y luego iba a la misa y todo eso, a veces yo no podía ni escuchar la misa porque, o sea, era un pensamiento, otro, lo que fuera. Quería estar bien y quería estar en la misa, pero no podía. Bueno, y ya un poco finalizando, eh, entramos del mismo sacerdote que me hizo las oraciones y todo eso. Luego fui con Iván, ya lo conoció, eh, le recomendó, le preguntó así como si no supiera, un padre más gracioso, le dijo, ¿y estáis casados? Y él dijo, no, a mí el matrimonio no me gusta. Y entonces le dijo, pues es muy importante, porque no es solamente que tú te comprometas con ella para toda la vida, es un compromiso frente a Dios, es la bendición de Dios en el hogar. Es como deberían empezar todos los hogares del mundo. Y entonces él, pues como que no le terminaba de cuadrar el pensar en que tenía que estar con una persona, pues como toda la vida, ¿no? Y él empezó mucho a leer la Biblia, empezamos como hay tantos videos y tantas cosas de las cosas de las liturgias y todo, tantos aprendizajes, y empezó a conocer más de Dios, más de Jesús, más de la Virgen, y ahora es su adoración. Mi Señor y la Virgen son la adoración de él.
y para nosotros lo que es la vida del mundo es que se acabó porque es que no la necesitamos. O sea, tenemos que trabajar y porque tenemos que comer y todo, pero ni la música, ni, o sea, nada. Y nada, nada, nada de este mundo se puede comparar con el amor de Dios. Nada. Nada te llena tanto y te da tanto gozo y tanta felicidad como el amor de Dios. Nada. Es que no se puede comparar. La plenitud que se siente cuando estás con el Señor que cuando estás lejos de Él. Y él, pues, con el sacerdote, como estaba diciendo, empezó la preparación para la comunión porque no la había hecho. Hizo la comunión, hizo la confirmación en el mismo tiempo y empezamos todo ese camino de la preparación de la confirmación y de la comunión. Fue una preparación para luego para el sacramento del matrimonio. Y, y nada, siempre oramos mucho, hacemos el rosario juntos, rezamos por la noche los tres. Mi hijo también ya hizo la comunión. Vamos los domingos todos a misa, vamos con esa felicidad. Salimos de allá casi siempre llorando, pero no de tristeza ni mucho menos, sino del gozo tan grande. Y ahora nos casamos el 13 de mayo en el santuario de Orito, en Alicante, de la Virgen de Orito. Y, y yo es que no le puedo pedir más a Dios, porque la bendición del matrimonio es, o sea, es impresionante. El amor, Dios nos ha llenado tanto, tanto, de tanto amor a los dos, que si nosotros antes como humanos normales y corrientes nos queríamos y nos apoyábamos, ahora es que es con el amor de Dios y con la bendición de Dios. Y o sea, no tiene comparación, es impresionante. Y aunque no todo en la vida es color de rosa, hay dificultades con la crianza del niño, hay dificultades con el trabajo, con todo. Y aunque no quiere decir que la vida sea, que no venga, como me enseñó el padre, que no venga a molestar y a buscar problemas y a meter inquietud, a que nos salgan dudas, a todas las cosas que hace él para cuando quiere hacer perder a un alma, a una persona. Siempre está ahí, pero en la oración y en la fe al Señor, o sea, todo es posible. Todo, todo es posible. Y así ha sido el camino de conversión, ha sido muy difícil, pero con oración, con cambio y conversión de vida de verdad, de corazón. No es que solamente cuando lo necesito lo busco, es siempre, el Señor tiene que estar siempre lo primero en tu vida. Y yo no tengo mucho más que decir, salvo que a las personas que si algún día tienen una duda les puede ayudar lo que sea, me lo pueden preguntar. Pero yo lo único que sé es que no hay camino mágico, no hay camino rápido. Y si no se cambia desde el fondo del corazón y no se pretende tener una vida diferente, si sigue sin su familia no hay respeto, hay mentiras, hay, no sé, infidelidades, o sea, lo que haya que no sea conforme al camino de Dios, si esas cosas no cambian, su vida no va a cambiar. Siempre va a ser lo mismo. Siempre va a ser lo mismo. Si nos dejamos llevar por los vicios, por las cosas de la carne y del mundo, como dicen los sacerdotes normalmente, los enemigos del alma son pues el demonio, nosotros mismos, la carne y el mundo. Y cada día pues le pido a Dios y a la Virgen, al Espíritu Santo, que sea la voluntad del Señor y que cada día me interese menos del mundo, que desprecie más al mundo y me desprecie más a mí misma para hacer lo que Él quiere. Y ya está.